Llevo 15 años conduciendo trailers por todo México. Lo que voy a contarte ocurrió hace casi una década, pero cada vez que cruzo un puente en la madrugada, siento que la historia se repite. Y aunque ya no hablo de esto, hay algo que este calor pegajoso del verano me hace recordar. Era un 20 de julio de hace unos años. La carretera estaba completamente sola. Era una de esas noches en que la humedad es tan densa que parece que el aire se puede cortar con un cuchillo. Tenía que llevar una carga de maquinaria ligera a Papantla, saliendo desde el puerto de Veracruz. Decidí tomar la carretera vieja, la que atraviesa pequeños pueblos como Plan del Río, Alto Lucero y Martínez. Era la más larga, pero así evitaba los retenes. Cerca de medianoche pasé por un tramo conocido por los locales como el filo del río, porque la carretera pasaba justo sobre un puente antiguo de concreto, sin iluminación, construido en los años 50, el puente del kilómetro 187. Fue ahí donde comenzó todo. Mi radio dejó de funcionar justo al acercarme. No era la primera vez que pasaba por un lugar sin señal, pero lo raro fue que el motor también empezó a toser. Las luces parpadeaban, pensé que era un cortocircuito hasta que vi la niebla, una niebla espesa, bajita, como si el río le escupiera de sí mismo. No había viento, pero la niebla se movía como si algo la arrastrara por debajo. Entonces lo vi, un hombre parado al filo del puente, completamente quieto, alto y delgado, empapado. Llevaba camisa blanca, pantalón oscuro y los pies descalzos. Me miraba fijo, como si me conociera. Pues levantó la mano, no hizo alguna seña. Sentí que debía frenar y lo hice, como si alguien más hubiera tomado el control de mis brazos. Se subió sin pedirme permiso, caminó hasta la puerta del copiloto y entró. Lo vi de reojo, tenía los ojos negros, no como si tuviera pupilas oscuras, no. Todo el ojo era negro, no reflejaba nada. Se sentó en silencio, yo no sabía qué hacer. Después de unos kilómetros de tensión insoportable, me atreví a preguntar, ¿a dónde vas? Él respondió con una voz hueca, como si hablara desde dentro de un pozo. Al puente. Tengo que regresar. Eso fue todo. No más explicación. Solo esas pocas palabras. Le dije que ya habíamos cruzado el puente, pero este no reaccionó. Seguía mirando al frente. Pasaron unos minutos cuando sentí algo en la nuca, un cosquilleo, como si alguien estuviera tocándome con los dedos fríos. Cuando miré nuevo hacia él, ya no estaba. Me detuve en seco. Bajé del tráiler. Abrí la puerta del copiloto. Nadie. Entonces noté algo aún más raro. El asiento estaba seco, completamente seco. Yo lo había visto mojado al subirse, lo vi empapado, pero el asiento ni una sola gota. Me temblaron las manos, me eché agua en la cara, porque había empezado a sudar frío. Pensé en llamar a la base, pero no había señal. Subí de nuevo al tráiler. Ahí fue cuando yo escuché un susurro justo detrás de mi oído. Tú cruzaste sin permiso. Arranqué el tráiler como loco. Manejé casi 20 kilómetros sin parar, hasta que llegué a un paradero. Ahí me detuve, revisé la cabina, las cámaras, las puertas, nada. Las grabaciones del tablero mostraban lo siguiente. Yo solo, hablando al aire. Nadie subía en el tráiler. Nadie bajaba. Pero por un segundo, una figura borrosa aparece en el video. Se queda justo frente a la cámara delantera, parada en el puente, sin rostro. Solo una silueta negra, sin ojos y sin boca. Y la imagen se corrompe solo por unos segundos. Luego, todo vuelve a la normalidad. Pensé que era una broma. Me convencí de que había alucinado. Pero esa noche no fue la última vez que lo vi. Un par de semanas después me tocó hacer la misma ruta, pero esta vez no quise pasar por el kilómetro 187. Tomé un desvío y paré en una fonda vieja para tomar café. Ahí un anciano me preguntó si era chofer. Le dije que sí. ¿No has visto el del puente? Me preguntó sin rodeos. Me congelé. Le conté a Medis lo que me había pasado. El viejo me dijo algo que aún me cuesta procesar. Ese hombre murió hace más de 40 años. Era un trailero como tú.
pero una noche cruzó el puente cuando estaba inundado. Aunque los locales le habían advertido, cayó al río con todo y carga. Nunca recuperaron el cuerpo. ¿Y por qué lo veo ahora? Porque no lo dejaste subir cuando debías. Él elige a uno cada año, a uno que le ayuda a regresar. Si no cumple, lo persigue hasta que lo lleve con él. Le pregunté si conocía a alguien que hubiera sobrevivido a verlo. El anciano solo dijo, uno, pero ya no habla. Se arrancó la lengua. Esa misma noche me fui sin terminar el café y registré el tráiler. Cuando regresé a él, estaba lloviendo, y cuando puse las manos sobre el volante, las encontré mojadas, como si las hubiera metido en el agua. Desde entonces, todas las madrugadas de verano, a las 3:17 de la mañana, suena algo dentro de la cabina, aunque no esté encendido el tráiler, aunque esté en casa, aunque esté en el garaje estacionado. Un susurro. Tú cruzaste sin permiso, ya no puedes volver. No conduzco más de noche, no duermo con la ventana abierta y tengo sal bajo la almohada, por si sirve. Pero sé que un día tendré que volver al puente, a devolverle el favor o a tomar su lugar. En el verano de 2018, cuando aún era estudiante de biología, hice mis prácticas profesionales en una reserva natural cerca de Valladolid, Yucatán. El proyecto consistía en estudiar los patrones de actividad de murciélagos frugívoros en cuevas semihúmedas. Era emocionante, hasta que el gobierno municipal nos asignó a un nuevo terreno, cerca de una zona sagrada para los mayas. Y ahí empezó todo. Yo no creía en esas cosas, aluches, espíritus del monte, en esas leyendas mayas. Lo veía como parte del folclore, no como algo real. Pero esa casita, esa pequeña construcción de piedra que encontramos entre los árboles cambió mi forma de ver al mundo. El calor de Yucatán no es como el de otros lugares. Aquí no solo suda tu piel, también suda el aire. Desde el primer día sentí que la selva nos observaba, a mí y a otros dos practicantes, Diego y Mariela. Diego era el más escéptico de los tres, Mariela la más supersticiosa. Durante las primeras 2 semanas todo transcurrió sin incidentes, como yo lo había planeado. Medíamos especies, armábamos redes de niebla para atrapar murciélagos y registrábamos patrones de vuelo. Pero el tercer lunes, Mariela nos mostró una fotografía que tomó por accidente. En el fondo de la imagen, entre los árboles, se veía una figura baja, con piernas largas, piel seca y unas orejas puntiagudas. Creímos que era un niño jugando, hasta que notamos que no tenía rostro. Pensamos que era pareidolia, una ilusión, pero esa misma noche, alguien o algo nos lanzó piedras pequeñas mientras desmontábamos las redes de niebla. No vimos a nadie, solo escuchábamos risas lejanas, como de niños, pero parecían no venir de ninguna parte. Días después, explorando en busca de un nuevo sitio de observación, encontramos una casita de piedra caliza de no más de 1 metro de alto, rodeada con techo cónico de ramas y un hueco en la entrada. Era como un templo diminuto. Mariela se persinó. Diego soltó una carcajada y yo me acerqué por curiosidad. Había ofrendas frescas, botellitas de horchata, dulces, tabaco y una figura de barro con patas de venado. Pero no vimos a nadie más en kilómetros. Mariela nos rogó que no tocáramos nada, que esos lugares eran de los aluches. Si los molestas, te enloquecen o te pierden en el monte, decía. Pero Diego se burló, metió la mano en la casita y sacó un par de piedritas, riendo como idiota. Esa noche comenzaron las voces. Volviendo al campamento, nos perdimos. Lo que antes era un sendero bien marcado se volvió un laberinto sin salida. Caminamos por más de 2 horas en círculos, aunque teníamos brújulas y GPS. Las rutas se enredaban solas y luego escuchamos los pasos, pequeños pasos veloces corriendo alrededor de nosotras. Y yo gritó, arrojó las piedras y se echó a correr. No lo volvimos a ver esa noche. Lo encontramos al amanecer, cubierto de lodo, dormido dentro de un tronco hueco, llorando.
Me hablaban, decía. Me decían que me iban a dejar con ellos, que ahora yo era de ellos. Desde entonces, todas las noches ocurría algo. Las lámparas parpadeaban, escuchábamos que alguien husmeaba nuestras tiendas y encontramos nuestros alimentos cubiertos de huellas minúsculas, como de niños, pero con garras. Una noche, dijo, desapareció. Fuimos a buscarlo entre los árboles. Lo encontramos al borde de un cenote seco, de rodillas, mirando hacia abajo, murmurando. Intentamos sacarlo, pero cuando lo tocamos gritó como si lo estuviéramos quemando. Mariela y yo nos subimos al jeep que nos esperaba y nos fuimos esa misma madrugada. Antes de salir del monte, nos detuvimos. Mariela dijo que si no dejábamos un pago a los aluches, nos seguirían hasta casa. Tomó su collar, lo dejó junto a la casita. Yo no tenía nada, así que me corté un mechón de cabello y lo puse en la entrada. No sé por qué, pero lo sentí correcto. Desde entonces ya no vuelvo a la selva. Diego se fue del país, nunca me volvió a hablar del tema. Y yo tengo sueños, sueños en los que una figura pequeña con patas de venado y voz de niño me dice, gracias por el regalo, un día volverás con nosotros. Y en cada sueño, la selva está más cerca. Tengo 37 años y llevo 29 de ellos metido en el mar. Mi abuelo decía que el mar es como una madre, generosa, pero si te portas mal, te da un manazo que nunca olvidas. Yo creía que eso era solo una forma de hablar, hasta que el verano. Vivo en un pueblo pesquero de la costa de Guerrero, entre manglares y leyendas. Allí el mar manda, y cuando manda, uno obedece. Fue en el verano de 2021, cuando todo cambió. Ese fue el año en el que el mar escupió a una mujer, y se llevó algo de nosotros a cambio. La tormenta llegó como si alguien lo hubiera soltado de golpe. No hubo advertencia, no apareció en la radio. Solo de pronto, el cielo se puso negro como tinta china y el aire olía a metal caliente. Yo estaba en alta mar con mi papá, don Alverado. Recuerdo que me gritó, jálale al motor, Julián, ya viene, cabrón. Las olas golpearon como puños gigantes. Tuvimos que soltar las redes y correr al puerto. Atrás, tres lanchas desaparecieron. No fue por las olas grandes. Fue como si el agua se las hubiera tragado con rabia. Al día siguiente salimos a buscar restos. Redes, remos, motores, a veces incluso los cuerpos. Pero ese día encontramos una mujer sentada en la arena, mirando el mar. Estaba desnuda, empapada, con la piel como cera, pero viva. No dijo nada, solo nos miró a todos con ojos de animal herido. Doña Petra, la curandera del pueblo, la vio y se persinó. No es gente, es agua que camina, dijo. La mujer fue conocida como la muda del mar. No hablaba, pero se aparecía todos los días a la misma hora al borde del agua, como si esperara a alguien o algo. Y comenzaron los accidentes. Primero fue el viejo Rubén, que se ahogó sin explicación. Luego Sergio, mi primo, desapareció. Su lancha regresó sola, flotando, como si alguien más la estuviera guiando. Las redes salían rotas, los peces dejaban de picar. En el mar se oían risas de mujer en la madrugada. Una noche vi algo peor. La mujer metida hasta la cintura en el agua, hablando sola, pero no en español. Era como un murmullo profundo, como el canto de una ballena rota. Mi abuela fue la única que habló claro. No es la primera vez. En el 54 pasó lo mismo. Después de un ciclón apareció otra. Se llevó a tres hombres. Uno regresó, pero ya no era él. Se fue a vivir solo al cerro. Decía que el mar le metía voces en la cabeza. Yo no quise creerlo, pero entonces me pasó a mí. Primero fueron los sueños. Soñaba con el fondo del mar oscuro, lleno de sombras con garras. Después empecé a oír mi nombre entre las olas. Una madrugada desperté descalzo, con arena entre los dedos. Había caminado dormido hasta la playa.
Ella estaba ahí, como siempre, pero esta vez me miró directo. Julián, dijo, era la primera vez que hablaba. Ya te oímos. No podía dormir, no comía. Mis manos empezaron a cambiar. La piel se me resecaba, me picaba como escamas. En mi cuello sentía algo pulsar bajo mi piel, como si me crecieran branquias. Doña Petra me explicó que era el Nakai, una entidad antigua del mar, de una sirena bonita, como en los cuentos, ¿no? El Nakai era una fuerza viva que adoptaba forma humana para reclamar las almas. Solo se aparece después de grandes tormentas. Ya te marcó, no puedes escapar, pero tal vez puedas negociar, me dijo. Me sugirió hacer una ofrenda, algo que el mar no pudiera rechazar, algo que me doliera más que morir. Yo no tengo hijos, no tengo esposa, solo conservo el anillo de oro de mi madre, fallecida cuando yo tenía 9 años. Fui solo a la orilla, bajo la luna, grité, tómalo, pero déjame en paz. Y arrojé el anillo. La mujer se sumergió sin hacer ruido, como si se deshaciera en el agua. Los días volvieron a la normalidad. Los peces regresaron. Las redes salían llenas. Nadie volvió a ver a la mujer. Pero yo no estoy bien. No duermo. Mi piel sigue cambiando. Y lo peor, yo no le tengo miedo al mar. Le tengo nostalgia. Como si algo allá abajo me estuviera esperando. Cada vez que entro al agua, siento que mi cuerpo quiere quedarse. Las olas ya no me empujan, me acarician, me invitan. Y anoche, después de una pesadilla horrible, desperté con algas secas en la cama. No he contado esto a nadie, pero estoy escribiendo esto por si algún día desaparezco. Y alguien pregunta. No fue un accidente. El mar no se equivoca. Solo toma lo que es suyo. Y yo ya le pertenezco.